Saludamos al director de la DIAN. Uy, Alberto, no, es que esto con el director de la DIAN sí está muy bravo. El IVA, 19 y más cariñitos con la reforma tributaria. Doctor Santiago Rojas, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues imagínese. Yo creo que poco a poco nos están como graduando la anestesia de la reforma tributaria. IVA al 19 confirmado, ¿no? La propuesta de la comisión, ese es un debate que tendrá que empezarse en ese momento. Luego, hoy todavía el gobierno no ha fijado una posición sobre lo que debería ser la tarifa general de IVA. Además, director, también la comisión está proponiendo IVAs del 5 y 10% a otros productos de la canasta familiar, leche, queso, maíz, arroz, pescados, carne y también a los libros que la ministra de Educación ya ha criticado fuertemente. Esto, ¿cómo se van a dar estas discusiones? ¿Cuándo va a empezar y cuál va a ser el cronograma de la reforma tributaria? Bueno, yo creo que el país es consciente que el sistema tributario actual es muy complejo, que hay una evasión muy grande, que hay tarifas muy altas que pagan unos pocos, y por eso se embarcó en esa propuesta de hacer una reforma tributaria estructural, que no solamente toca el IVA, sino que toca toda la estructura de impuestos del país, inclusive los impuestos territoriales. Y por eso salió el informe de la comisión, que es una comisión que hizo un trabajo muy serio con 9 comisionados independientes del gobierno, que de manera muy responsable presentaron un informe que comenzará a discutirse. Ese informe contiene propuestas como las que han mencionado ustedes en materia de IVA, de aumentar la tarifa general al 19%, o bienes que hoy tienen IVA del 0% subirlos al 5%, los que tienen el 5% subirlos al 10%. Sin embargo, esas propuestas se deben complementar con todas las propuestas de simplificación en materia de impuesto a la renta, de la disminución de tarifas a la renta en personas jurídicas, de eliminación total del impuesto a la riqueza, y esa discusión grande de todos los impuestos es lo que vendrá a discutirse en esos 3 meses antes de llevar la propuesta al Congreso de la República, quien al final tendrá la palabra sobre el nuevo régimen tributario en el país. Director, las personas que pagan impuestos en serio, grandes en Colombia, dicen que no tienen problema en seguirlos pagando, pero que no les parece justo en que sigan pagando los mismos y que se amplíe la base. Para eso hay una propuesta, es decir, que paguen personas desde ingresos de 1.500.000 pesos. ¿A usted le gusta esa idea? Realmente ahí a mí me gusta la idea en el sentido que más que el ingreso que se puede recaudar por impuestos relativamente bajos a ingresos de más de 1,5 millones mensuales, es porque la gente entra al sistema y comienza a declarar. Inclusive yo podría decir que varios de ellos que comenzarán a declarar no van a tener que pagar impuestos, sino que van a tener inclusive saldo a favor. Cualquier retención que les hayan hecho se la tendrá que devolver el Estado. Así que más que efecto recaudatorio es para que todo el mundo comience a entrar dentro del sistema y tengamos la información de cómo se mueve la plata en el país para evitar la evasión, porque yo creo que el mayor mal que tiene Colombia en materia de impuestos es la altísima evasión. Un sistema muy complejo, es difícil pagar impuestos, las tasas son muy altas para algunos pocos. Luego yo creo que esa ampliación de la base yo creo que puede ser importante para el país. Don Santiago Rojas, para la carne y el pollo que actualmente no tienen IVA, pero pueden pedir la devolución del IVA que pagan, por ejemplo, por el alimento de los pollos y las reses, el hecho de ponerles un 5% de IVA, como lo recomienda la comisión, implicaría que ya no pueden pedir la devolución del 16% de IVA que pagan por el alimento o ni siquiera el 11% diferencial. Al revés, yo creo que les facilita mucho porque no tendrán que pedir devolución, sino que ya pueden cruzar el IVA pagado, los IVAs pagados con el IVA recibido. Entonces, a las empresas que venden ciertos productos hoy en día que están con 0% de IVA, les va a convenir realmente que tengan una tarifa, por ejemplo, del 5%, porque como dije, ya no van a tener que pedir la devolución como antes, sino que van a poder cruzar ese IVA recibido con los IVAs pagados. Pero digamos al consumidor final, ¿cómo se le van a trasladar? Porque pues lo que hemos discutido desde ayer con el dato de la inflación es que pues si bien el precio de los alimentos se ha incrementado por cuenta del fenómeno del Niño, la devaluación y otras cosas, ahorita se podría incrementar por consecuencia de un IVA, de un aumento del IVA en productos de la canasta familiar.
Yo creo que ese es el debate que va a tener que dar el país en ese momento. Como dije, la propuesta de la comisión de expertos, que no es del gobierno, en ese momento propone unos aumentos importantes en las tarifas de IVA y vendrá la discusión dentro del gobierno, pero también con la sociedad civil. Hay muchos actores que están diciendo la importancia de poder gravar con IVA, por ejemplo, para niveles empresariales, para poder cursar el IVA y no tener que pedir devoluciones. Hay otros que consideran que puede tener un efecto nocivo en el consumo de los colombianos. Luego eso va a ser el debate que va a tener que dar el país en ese momento. Esa es la propuesta de la comisión de expertos y realmente comenzará. Sí. Para seguir yendo a los ejemplos, que me parece más fácil entender los posibles cambios así. Un profesional independiente, solo con el aumento del IVA, va a terminar pagando por el IVA y por el CRE y por otra cantidad de impuestos como 50% por todos los ingresos que genere. ¿La idea es subir el IVA pero bajar en otros rubros? A ver, hoy en día los profesionales independientes tienen que cobrar el IVA si no hacen parte del régimen simplificado. Luego ahí no habría un cambio en el profesional independiente. Inclusive con el impuesto, la propuesta de la comisión del impuesto de renta de los independientes es favorable, porque primero va a eliminar toda esa maraña de impuestos que hay, si es el IMAN, si es el IMAS, si es renta ordinaria, y simplemente va a tener cuál es su nivel de ingresos, sus costos los va a poder deducir y sobre eso aplica una tarifa. Eso va a simplificar muchísimo la vida a los independientes. Y como dije, hoy en día ya los profesionales independientes cuando prestan un servicio tienen que cobrar el IVA. Doctor Rojas, pues la Comisión de Expertos también aseguran que pues la tarifa del gravamen a movimientos financieros debería mantenerse, pero igual ellos también aseguran que el gobierno deberá evaluar en qué momento las finanzas públicas sobre el impuesto precisamente a la renta podría ser eliminado al 100%. ¿Usted como gobierno piensa que esto sería posible? Sí, frente al GMF, vamos a lo siguiente. Hoy en día ese impuesto genera 7 billones de pesos mensuales. Es de una fácil recaudación. No hay evidencia que demuestre que se favorece la desbancarización. Y por otro lado, lo que está diciendo la Comisión es, en lugar de ponerle un IVA a las transacciones financieras, mantengamos el GMF. Así lo que dice la Comisión es, propone mantener el impuesto del 4 por mil, y lo que sugiere es que hoy en día se puede deducir hasta el 50% de ese impuesto pagado en el impuesto de renta el año siguiente. La Comisión lo que dice es que eventualmente en el futuro podría llegarse a pensar una deducibilidad del 100% de ese impuesto, pero no es una propuesta, sino que cuando las condiciones fiscales así lo ameriten en el país. Pero se mantendría el GMF, la propuesta de la Comisión. Doctor Rojas, y hay una propuesta de la Comisión precisamente que le podría afectar a usted, y es que ellos aseguran que Colombia debería tener una instancia autónoma y dependiente de la DIAN para hacer controversias o para decidir las controversias de los contribuyentes y las autoridades de administración de impuestos. ¿En eso también está de acuerdo? Es un tema muy interesante, la verdad. En muchos países existen lo que se llaman los tribunales fiscales, que es que para agotar la vía gubernativa, es decir, la instancia administrativa, hay una instancia superior distinta a la administración de impuestos para dirimir los impuestos. Entonces, la propuesta de la Comisión de Expertos, donde participamos en esa propuesta, es poder crear unos tribunales administrativos fiscales por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, para que el recurso de apelación sea ante esa instancia y no ante la propia DIAN, lo que daría una seguridad jurídica para los contribuyentes y puede ser una propuesta bien atractiva. Ay. Señor Don Santiago, entonces, estamos de acuerdo en lo siguiente. Primero, el sistema tributario colombiano es un despelote. Nadie dice que no. Segundo, hay que por consiguiente hacer una reforma, y para hacer esa reforma denominada estructural o como se le quiera denominar, se nombró una comisión que no es del gobierno y que ha hecho una recomendación. Exacto. Tercero, el gobierno va a considerar esa recomendación, pero usted dice, como el ministro, que esa recomendación debe ser producto de un debate que el país debe dar para saber para dónde coge. ¿Cuál es el...? Ok, y entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser ese debate? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo se va
a entre comillas, socializar la recomendación para que en un tiempo que no sea interminable se pueda saber cuál es la opinión del gobierno y por consiguiente el proyecto que vaya al Congreso. Perfecto. En ese momento, la comisión a mediados de enero entregará formalmente la versión final, esa versión que hoy en día han entregado, le faltan ciertos temas de edición y pulirse. Director, muchas gracias. Esa versión final la va a divulgar. La vamos a divulgar para que la gente la conozca. Comenzaremos discusiones con los diferentes gremios, con los diferentes la sociedad civil, con todos los interesados, y se planteará un proyecto de ley que porque es el Congreso de la República quien al final tiene las decisiones últimas en materia de impuestos. El gran debate va a ser en el Congreso de la República, pero de aquí a marzo conoceremos la versión final del proyecto de ley que presentaría el gobierno al Congreso de la República. Director, muchas gracias, mucha suerte con esa reforma. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Alberto, pero